Bueno, antes incluso que las dos cosas fue el dibujo, ¿no? Porque, bueno, yo empecé a trabajar muy pronto, muy joven, pero incluso antes de conocer lo que era el diseño, lo que hacía era dibujar mucho y eso me llevó al diseño. Y luego la fotografía, igual que la ilustración, en un principio eran herramientas, ¿no? Al servicio del diseño principalmente. Con el tiempo la fotografía se convirtió en otra cosa. El origen es el dibujo, sin duda, y con el tiempo te das cuenta que estas imágenes que se crean pues únicamente por placer o por una necesidad de expresión personal se pueden convertir en una herramienta útil para otras cosas. Precisamente eso, tratando de quedarte con la esencia, ¿no? Limpiando un poco el grano de la paja, eliminando aquellos elementos que pueden ser comunes a muchísimas fiestas y poniendo en valor aquellos precisamente que pueden llevar a este reconocimiento, eligiendo aquellos que son únicos y que tienen un valor más allá de lo festivo, ¿no? Un valor cultural importante. Bueno, es que es muy difícil elegir un trabajo que haya resultado inesperado o que la solución fuera poco previsible, porque precisamente lo que se trata es de evitar las soluciones o las respuestas obvias, ¿no? Entonces, no sabría decirte cuál. Desde luego procuro que sea poco previsible cualquiera de las respuestas. Por mi experiencia personal, cuando empezábamos a trabajar por falta de herramientas tecnológicas que usamos hoy, el trabajo era muy lento, ¿no? Y entonces había más espacio para la reflexión. Entonces, yo creo que podría ser una buena recomendación a alguien que se quiera dedicar al diseño, que trabaje lento, sin prisa. Pues hay muchos, hay muchos. Probablemente el portal de Backlink me parece un punto muy bonito y, bueno, con una escala muy a la medida del ser humano, ¿no? Es un sitio por el que muchas veces me desvío, no rodeo para pasar por él, ¿no?